Hola, buenos días. ¿Quién modera el webinar? Ya está Luis Montolío, ¿eh? Hola, Beatriz, ¿qué Ya tal? está Buenos días. Luis. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo estás? días. Buenos días. Ya estoy aquí preparado yo. Ya te veo que tienes ahí un fondo estupendo. Este es el centro de trabajo, el CNB. El CNV, sí, fenomenal. ¿Qué tal todo? Pues estupendo, aquí encantado de estar aquí para charlar un poquito de animales con vosotros. Ay, sí, la verdad es que una charla, yo también estoy muy, estoy muy ilusionada porque este es un tema muy interesante. Tenemos 20 y tantos participantes, según me dice mi compañera María, Bueno, los que sean. Vais a y grabarlo, ¿no? Por lo que veo. sí, se va a grabar, se va a Entonces, esto grabar. lo vais a poder poner a disposición de quien quiera después. Sí, claro, todos nuestros webinars siempre quedan ahí y se hace una cierta difusión en redes para que se pueda ver, que la gente lo pueda ver, claro, y que también tenga, porque claro, nosotros hacemos mucha difusión también entre nuestro movimiento asociativo, pero esto puede ir más allá, claro. Puede ser que haya gente que no. De hecho, tenemos algunos asistentes que son extranjeros. Muy De bien. Latinoamérica, por ejemplo, tenemos algunas Ya te iba personas a que se han decir, pero apuntado. ¿quieres que lo dé en inglés o en español? No, 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 en español, en Ah, vale, español. vale. Sí, porque vamos, es lo Son que. latinoamericanos, estupendo. Sí, 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 Muy sí. bien. Así que muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Estamos a un minuto. sí, ahora se va a unir María, que es la compañera que te va a hacer la introducción, Ah, muy bien. y ya tiramos para adelante. Así que fenomenal. Lo que Que te vosotros, lo que vosotros. agradecerte muchísimo que estés ahí. La verdad es que yo te sigo en las redes y todo, porque me parece que la divulgación de la ciencia. ¿Has visto que hay un primer congreso ahora de divulgación científica en el CSIC? Y bueno, hay muchas de estas iniciativas. Es importante todo esto, claro que sí. Es importante. Nosotros No a lo mejor solamente, presentamos algo. bien, no solamente es importante hacer la ciencia, sino contarla. Contarla, es que si no es como si no existiera, ¿verdad? A nosotros también, es que estamos como muy, desde aquí del área de investigación, estamos como muy empeñados en que nuestro movimiento sepa traducir lo que les trasladan los clínicos, los Claro, tal, claro. porque es muy difícil. Si no formas parte de este ámbito, digamos, biomédico, entender lo que es una mutación, un tal, un cual. No sé si, Bueno, no sé si conoces nuestros cuadernos, Luis. sí, sí que los conozco y los retuiteo y los recomiendo. Mm, Pues en eso estamos. Bueno, veo por aquí quién está. No se te oye, María, Buenos días. ahora. Te oímos, pero no te vemos. ¿No me veis? A ver. ¿Eh? ¿Eh? Lo que sí tienes que recordar cuando empecemos que todo el mundo apague sus micrófonos para que no haya ruidos. Bueno, no me funciona Bueno, eso, la cámara. te oímos, Disculpadme. te oímos. A ver. Uy, no sé qué ha pasado. Ostras. Ya, aquí. A ver, ¿ya? No, algo pasa. Ahora, Ahora. Mira, aquí. Hola. No se me oye. Hola, ¿qué tal? Sí, se te oye Hola. bien. Ah, vale, vale. Es que ¿Qué he tal? tenido problemas que no se me veía la pantalla. Bienvenida, sí. ¿Qué tal? Soy María José Rangel de AIPEF, Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar. Estupendo. Fenomenal. Bienvenida. Ah, Estamos teniendo un gracias. problema con la cámara de la persona que va a introducir la webinar, pero seguramente lo solucionemos ahora mismo.
Si no, te pones aquí directo. Estas son las cosas del directo, ¿no? La tecnología hasta que nos la juega a última hora. Vale, bueno, pues nada, no vamos a poder disponer de la cámara de nuestra compañera, pero sí del audio. Sí, bueno, buenos días a todos. Disculpad porque no me funciona correctamente la cámara. Bienvenidos a todos al webinar, la utilidad de los animales de laboratorio, de la investigación sobre enfermedades raras. Lo primero de todo, bueno, pues agradeceros vuestra participación. Bueno, quería introducir antes de que pueda daros unas palabras a todos vosotros al doctor Luis Montoliu, que tenemos la suerte de poder contar con él. Es miembro del comité de la dirección del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, del CIBERER. Y bueno, tenemos la suerte de poder hoy contar con él y que nos dé parte de su visión con respecto a este tema. Luis, te doy paso. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a todos. Muchas gracias a todos los que habéis acudido, los que estáis ahora en directo y los que me vais a escuchar después a través del vídeo que quedará grabado y que estará puesto a disposición a través de alguno de los canales de FEDER. Os voy a pedir que todos silenciéis el micrófono y después vamos a hacer un tiempo para preguntas donde estaré encantado de responder a vuestras cuestiones. Sin más dilación, voy a compartir mi pantalla y espero que estéis viendo la primera de las diapositivas. Beatriz me dice que sí, con lo cual, adelante. Vamos a hablar de la utilidad de los animales de laboratorio en la investigación sobre enfermedades raras. Yo creo que todos somos conscientes que los animales que queremos utilizar en experimentación son seres vivos como nosotros y por lo tanto merecen nuestro respeto, merecen todo el cuidado, merecen el bienestar, pero además también pueden ayudarnos a progresar en nuestro entendimiento de por qué aparecen las enfermedades, por qué determinado gen cuando deja de funcionar tiene unas consecuencias que pueden ser más o menos graves. ¿Qué podemos hacer para intentar solucionar alguno de los síntomas de esa enfermedad congénita que puede ser de baja prevalencia, minoritaria, una enfermedad rara? ¿Y qué podemos hacer en el mejor de los casos para curar esta enfermedad? Naturalmente yo creo que todos estamos de acuerdo que no es lícito ni es éticamente responsable hacer experimentos directamente en personas. Por eso tenemos que utilizar aquellos seres vivos que más se parezcan a nosotros. Cuidado, no solamente en el aspecto exterior, porque a veces uno dice, caramba, yo me miro un ratón, como en la fotografía que estáis viendo, y esto se parece como un huevo a una castaña, aparentemente. Pero es que resulta que el ratón es un mamífero como nosotros. Es que resulta que los genes que tiene el ratón son prácticamente los mismos que nosotros. Es que resulta que los órganos internos que tiene el ratón son prácticamente los mismos que los nuestros. Es por eso, y por muchas otras razones, que, por ejemplo, la mayor parte de la investigación básica, la que nos permite avanzar, la que nos permite comprender cómo se establecen las enfermedades y qué podemos hacer para intentar desarrollar terapias, se hace a través de ratones. Claro, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si podemos no utilizar animales, porque claro, a nadie le gusta utilizar animales y a quienes menos nos gusta es a nosotros, a los investigadores TENET. Nosotros no tenemos un especial interés en utilizar estos animales, sino que los tenemos que utilizar precisamente por lo que os voy a contar, porque hay muchas cosas que podemos preguntarles a las células que tenemos en cultivo. En placas de cultivo nosotros podemos preguntarle pues, si una célula responde a tal o a cual droga, a tal o cual medicamento.
Pero yo os pregunto, ¿cómo intentamos reproducir con células un órgano tan complejo como la retina? Fijaros, la retina tiene un montón de capas, no solamente los fotorreceptores. Sabéis que hay muchas enfermedades raras que cursan con una degeneración o una función anómala de la retina. Claro, aquí no solamente tenemos un tipo celular, aquí tenemos un montón. Tenemos el epitelio pigmentado de la retina, los fotorreceptores, tenemos las células bipolares, las células amacrinas, las células horizontales, tenemos las células ganglionares y todas tienen que estar muy bien relacionadas para que ese fotón de luz, esa imagen que capta el fotorreceptor, vaya pasando la corriente eléctrica de neurona a neurona y finalmente llegue al cerebro donde puede ser interpretada correctamente. Todavía no sabemos cómo hacerlo esto con células en cultivo. Cuidado, tan pronto lo sepamos, será el momento de dejar de usar animales. Pero para investigar la visión, para investigar todas aquellas enfermedades raras que cursan, por ejemplo, con discapacidad visual, no nos queda otra que usar un animal completo. Un animal completo al cual le podemos presentar un objeto y podemos evaluar su reacción en función si lo ve o no lo ve. De momento no tenemos ningún sistema que in vitro nos permita presentarle un objeto o una persona a unas células en cultivo y que estas células reaccionen. Por lo tanto, pues no es cierto que todo lo podamos sustituir con células en cultivo. De entrada, este es un ejemplo, hay muchos más, por supuesto, que nos demuestra que tenemos que seguir utilizando animales. Cuidado, lo cual no quiere decir que podamos hacer cualquier cosa. Ahora veremos que esta es una de las actividades de investigación que está más estrictamente regulada. Y así nos lo pide la sociedad. La sociedad nos dice que es muy difícil trabajar con animales. Y veréis lo difícil que es, porque tenemos que mantener ese respeto máximo con otros seres vivos como nosotros, ¿no? ¿Qué otras cosas entre medias podemos hacer que no son ni animales ni células en cultivo? ¿Qué es lo que se está desarrollando? Bueno, habréis oído hablar de los órganos impresos en impresoras de 3D. Eso quiere decir que hay impresoras que en lugar de imprimir tinta, imprimen células y lo hacen en un espacio y lo hacen generando un proyecto de órgano. Esto es un corazoncito de lo que debería ser una rata, pero no es exactamente un corazón, tiene algunas de las células que tiene el corazón de la rata. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues nos puede servir pues, para evaluar, pues imaginaros que tenemos 10.000 moléculas químicas que pueden ser útiles para contrarrestar la infección por el coronavirus, pero no sabemos cuál de ellas es la que realmente puede interferir con el coronavirus. Claro, si usáramos animales para resolver esta pregunta, acabaríamos utilizando miles y miles de animales. Pero, por ejemplo, si imprimimos este tipo de órganos, por ejemplo, y estos órganos los infectamos con el virus y luego les damos esa droga, cada uno de estos 10.000 compuestos, al menos pues podremos saber quizá que hay 53 que responden adecuadamente. Y ahora solamente en estos 53, no ya en los 10.000, serán los que utilizaremos para probarlos en animales. Con lo cual hemos reducido muchísimo el uso de animales usando estos órganos impresos. También con las células madre inducibles pluripotentes, ¿no? Esto técnicamente se llaman las células iPS, quizá habéis oído hablar de ellas. Son células que derivan de cualquiera de vosotros, de cualquiera de nosotros. Un paciente con una enfermedad rara, de la cual solamente hay 1 o 2 o 3 personas en el mundo, en España, pues difícilmente podemos sacar muchas conclusiones porque nos faltan pacientes, pero podemos hacer una pequeña biopsia de piel, nos quitan un poquito de nuestra piel y esa piel la podemos inducir a convertirse en una célula madre. Esto es un procedimiento que podemos hacer en el laboratorio y estas células madre luego las podemos convertir en lo que se llaman los organoides. Los organoides, de nuevo, no son órganos, son, digamos, simulacros de órganos. Tenemos organoides de cerebro, tenemos organoides de riñón, de páncreas, de pulmón, de corazón. ¿Quiere decir que un organoide de cerebro es como un cerebro? No, en absoluto. Es una versión mucho más simplificada de un cerebro. Pero un organoide de pulmón, de nuevo, nos puede servir
pues para evaluar pues, cómo entra el coronavirus. Y estoy utilizando el ejemplo de la pandemia COVID-19 porque todos nosotros lo tenemos muy reciente, ¿no? Entonces el virus entra por las vías respiratorias y entra a través de las células de nuestros pulmones. Bueno, pues si queremos ver cómo podemos interferir con esta entrada, pues no necesariamente tenemos que hacer todos los experimentos con animales. Podemos averiguar alguna de estas fases iniciales utilizando estas estructuras celulares que son los organoides. Con lo cual, fijaros, os estoy dando ejemplos de reemplazo, ejemplos en los cuales los propios investigadores estamos ya desarrollando alternativas al uso de la investigación animal. Por contra, siguen habiendo experimentos que necesitamos utilizar animales, ¿no? Los animales más utilizados en el laboratorio son los ratones. Aquí tenéis unos ratones, 3 de ellos son fluorescentes y 3 no, ¿no? Entonces, ¿por qué son fluorescentes? Porque son modificados genéticamente, son los que llamamos los ratones transgénicos. ¿Y por qué son modificados genéticamente? Porque les hemos introducido el gen de una proteína verde fluorescente que tienen las medusas del Pacífico. ¿Y para qué sirve un ratón fluorescente? Fijaros, todas las células de este ratón van a ser fluorescentes. Si yo utilizo la médula ósea de estos ratones fluorescentes, que también va a ser fluorescente, para reconstituir, por ejemplo, con un trasplante de médula ósea, otro ratón que no sea fluorescente, voy a poder seguir la pista de esas células, cómo van colonizando y cómo van sustituyendo el sistema propio del ratón y cómo esto nos sirve para entender pues, todos los experimentos de trasplante de médula ósea, todos los experimentos en los cuales todas las leucemias y todos los tumores de la sangre que son difícilmente tratables y que finalmente necesitan un trasplante de médula ósea. ¿Cómo lo investigamos? Pues aquí estáis viendo cómo lo estamos investigando, siguiendo a las células que van a producir nuestra sangre, aprovechando estos ratoncitos que tienen un color que los hace especialmente interesantes. No solamente en ratones, sino también en cerdos o por ejemplo en aves, en pollitos o por ejemplo en aquellas especies más cercanas a nosotros. Aquí tenéis 4 especies que también han sido modificadas genéticamente y que también nos han ayudado muchísimo en la investigación. ¿Por qué el ratón es nuestra especie favorita? Pues en parte porque conserva la mayor parte de nuestros genes, ¿no? ¿Y esto cómo se puede explicar? Fijaros, la manera que yo creo que es más sencilla de entender es esta diapositiva, donde veis unos cuadraditos al final y corresponden a cada uno de los 23 cromosomas, de los 23 pares de cromosomas que tenemos nosotros. Cada cuadradito tiene un color. Y ahora veis arriba los 20 pares de cromosomas que tiene el ratón. Nosotros tenemos 23 pares, el ratón tiene 20 pares. Pero cuando buscamos la presencia de cualquiera de nuestros cromosomas en los cromosomas del ratón, vemos que está todo barajado, está todo mezclado, pero prácticamente vais a poder ver que todos los cromosomas humanos están representados en algún cromosoma del ratón. Eso quiere decir que para todos y cada uno de los 20.000 genes que tenemos nosotros, tenemos su correspondiente gen en ratón. Eso quiere decir que podemos reproducir las alteraciones, las enfermedades congénitas que nos afectan a nosotros, las podemos reproducir en prácticamente todos los casos en el ratón. Aquí tenemos un montón de estos ratones que se han generado a lo largo de los últimos años, en los cuales cada uno de ellos es un modelo de una enfermedad distinta. Como sabéis, yo trabajo en albinismo. Claro, en albinismo esa pérdida de pigmentación, que es lo que aparece y que es lo que es más ostensible, ya sabéis que no es lo más importante. Lo relevante es una discapacidad visual que caracteriza a las personas con albinismo. Esa misma pérdida de pigmentación y esa misma discapacidad visual es la que yo logro reproducir en los ratones. Porque fijaros que los mismos genes que están afectados en nosotros también están afectados en el ratón y yo puedo reproducirlo. Esto se ve especialmente más fácil en lo que nosotros hemos venido a llamar los ratones avatar. Avatar como la película esta de James Cameron de 2009, la primera, en la cual estos seres azules, si recordáis haberla visto esta película, estaban cada uno de ellos pues conectados de alguna manera con una persona. Y esta es la metáfora que yo uso. Yo diagnostico personas con enfermedades raras
diagnostico genéticamente cuál es el gen y la mutación que tienen, y ese mismo gen y esa misma mutación es la que voy a trasladar al gen correspondiente del ratón. Con lo cual ese ratón va a tener la misma mutación que tiene esa persona. Ese ratón va a ser el avatar de esa persona. Por ejemplo, este es Pepe, una de las primeras personas que yo diagnostiqué aquí en el laboratorio. Pepe es el vicepresidente de la Asociación de Ayuda a Personas con Albinismo, ALBA, que es miembro de FEDER, y este es nuestro ratón avatar de Pepe. Fijaros que tiene la misma pérdida de pigmentación que Pepe. Este es Quique, este es un niño también miembro de ALBA, que también nosotros hemos diagnosticado, que tiene una mutación distinta y que veis que tiene algo de pigmentación. Este es su ratón avatar, en el cual aparece algo de pigmentación que nos permite avanzar en su estudio. Este es Charles, este es un chico africano de Camerún con albinismo. Fijaros en el color del cabello de Charles y fijaros en el ratón avatar, que tiene el mismo color. ¿Por qué tiene el mismo color? Porque tiene la misma mutación en el mismo gen. Y esta es Patty, a quien conoceréis y habréis visto cada día después del telediario, porque desde la 11 es la que nos da el cupón premiado cada día. Y Patty, que además de ser una persona con albinismo es una gran actriz, pues lo que le pasa es que tiene un gen afectado y una de las miles de letras, una sola letra es la que le falta. Y esta letra que le falta es la que le causa este albinismo, y ese ratoncito que tenéis arriba es el mismo, tiene la misma mutación que Patty. Maneras que tenemos de presentarlo, pues lo vais a ver a continuación en un vídeo, que no lo vamos a ver todo. Es un vídeo que podéis ver en el canal de YouTube. Lo hicimos en colaboración con el periódico El País, donde invitamos a Patty a conocer a su propio avatar en nuestro bioterio, en nuestro animalario. Creo que fue una manera muy sencilla y muy simple, pero a la vez muy poderosa de mostrar el poder de estos ratones avatar. Voy a poner solamente unos segundos del vídeo y os voy a dejar que vosotros mismos lo encontréis directamente en YouTube. No me siento enferma, no estoy enferma, no me medico por ser albina, ni es algo degenerativo, es una condición genética. Yo he nacido así. Me falta pigmentación y melanina, y en los ojos no tengo una cosa que se llama fobia, que es lo que a un ojo normal le permite enfocar y no dejar que entre la luz que no debería. Entonces, yo al no tener fobia nunca voy a enfocar bien, por eso también tengo el movimiento de los ojos, el nystagmus, y dejo entrar toda la luz del mundo, que de ahí la fotofobia. Pero es verdad que aún teniendo todo esto, no impide que tenga una vida completamente normal. Hoy he venido al Centro Nacional de Biotecnología a conocer a mi ratón avatar, que suena un poco ahí abstracto a mí cuando me lo dijeron, me imaginé la película, lo típico, pero me explicaron que era un ratón que justamente tiene pues mi tipo de albinismo, OK4, que es el mío, y mi misma mutación. Entonces, pues bueno, la verdad es que estoy nerviosa, la verdad, está bastante nerviosa, pero me hace ilusión, ¿no? Porque realmente es como que de alguna manera estás conectada, ¿no? Con esos ratoncitos que comparten tu misma cara genética. Fíjate que cada uno de los ratones están en estas jaulitas. Lo que hemos hecho, cuando este ratoncito era un embrión, le hemos microinyectado estas herramientas que han ido directas al gen OK4, que es un gen que se llama SLC45A2, muy raro, pero han ido directas a ese gen y han cortado muy cerca de donde tú tienes esa modificación. No es otra cosa que es una de las 4 letras, una de las 3.000 millones de letras que tiene el genoma de ratón y que tenemos nosotros, pues falta. Entonces a este ratón le falta exactamente la misma C que te falta a ti. Entonces por eso decimos que este es un ratón que tiene tu misma mutación y por eso es tu avatar. Y aquí veis, es un ejemplo en el cual podéis ver directamente cómo estamos transmitiendo que el uso de estos ratones avatares nos va a permitir validar tratamientos, ¿no? Sea pequeñas moléculas, sea fármacos reposicionados. Y esto es una cosa importante, un concepto importante que quiero compartir con vosotros, porque uno piensa que cada fármaco que se aprueba solamente sirve para tratar una enfermedad. Lo que sucede es que quizá años después algún grupo de investigación descubre que ese tratamiento que se aprobó para el tratamiento de una determinada enfermedad rara también puede resultar para tratar algunos aspectos, algunos síntomas
o la totalidad de síntomas de otra enfermedad rara. Y antes de poner en riesgo a las personas, ¿cómo vamos a validar que esto es así? Pues utilizando estos modelos animales. Yo creo que también la manera de entender la utilidad de los modelos animales en el desarrollo de medicamentos o de terapias es algo que yo creo que nos han grabado a fuego durante la pandemia y que lo hemos oído pues muchísimas veces, pero os lo voy a contar otra vez porque creo que es muy importante. Oímos los ensayos clínicos en los cuales se está probando pues un determinado medicamento, una determinada terapia génica, pero fijaros que los ensayos clínicos van precedidos por la preclínica, por los ensayos preclínicos. Y en los ensayos preclínicos hay dos fases, una fase in vitro, que quiere decir en células en cultivo, donde establecemos quizá la hipótesis de trabajo, quizá el proyecto de medicamento, seguido de un ensayo in vivo. Y este ensayo in vivo son precisamente los animales, donde establecemos la toxicidad del proceso, sabemos si aquello va a ser contraproducente o no y si va a ser eficaz. Y una vez están validadas estas fases in vitro e in vivo, es cuando nos podemos plantear los ensayos con voluntarios. Y estos ensayos con voluntarios ya sabéis que cursan con fase 1, fase 2 y fase 3. En la fase 1 vamos a evaluar la seguridad de ese medicamento. Acordaros, el primer principio de la bioética, ante todo no hacer daño. Lo que queramos hacer, que no hagamos más daño que el que queremos solucionar. Y en segundo lugar, la fase 2, una vez sabemos que aquello no hace daño, que es seguro, pues vamos a preguntar si sirve para algo, es decir, para hacer el bien, es decir, la eficacia del proceso. Pero fijaros el orden de los factores. Primero, preguntar si es seguro y segundo, preguntar si es eficaz. Y después en la fase 3, donde se aumenta el número de personas involucradas, se comparan diferentes vías de administración y diferentes dosis y finalmente la que se aprueba, a la que una vez se ha aprobado, pues la fase 4 de farmacovigilancia, en la cual ya se está administrando el medicamento a las personas, pero se sigue observando por si hubiera alguna reacción. Ejemplos en enfermedades raras, utilizando pues algunos de estos desarrollos científicos. Este es un ejemplo de herramientas CRISPR con una enfermedad rara que se llama tirosinemia hereditaria de tipo 1. Esto es un ejemplo de ratones en los cuales se está probando una terapia génica para la fenilcetonuria, que es una enfermedad rara que afecta a 1 de cada 10.000 personas, relativamente común. Este es un ejemplo también de utilizar ratones para investigar otra enfermedad rara que es la retinosis pigmentaria, en la cual también hay muchos genes que están asociados. O por ejemplo, este también es otro estudio en el cual usan animales para investigar una enfermedad ultra rara, una enfermedad que es la progeria de Hutchinson-Gilford, que afecta pues, a menos de 1 de cada 1 millón de personas. Sea rara, menos rara o más rara, fijaros que en todas ellas se han utilizado modelos animales para investigar. Lo mismo para la anemia falciforme o la beta-talasemia, enfermedades raras pero son relativamente comunes, en las cuales se ha hecho un desarrollo con CRISPR para sustituir la beta-globina mutada por la gamma-globina y que la hemoglobina resultante pues sirva y permita a estas personas evitar las transfusiones. Esta es la primera persona que fue tratada en el mundo, Victoria Gray, y fijaros que su beta-globina mutada en verde ha sido sustituida por la gamma-globina en azul tras 1 año y medio de tratamiento, ¿no? Pero también, pues, por ejemplo, corrigiendo mutaciones de otra enfermedad rara, la maurosis congénita de Leber, en este caso de tipo 10, eliminando pues, mutaciones que están dentro del gen y permitiendo pues, que en algunos casos, como esta señora, Carlene Knight, ha sido una de las personas que ha recibido este tratamiento de forma experimental, que primero se validó en ratones y que ha permitido rescatar y recuperar en parte la visión. O el último de los ejemplos que os voy a traer, otra enfermedad rara, la amiloidosis por transtiretina, en la cual pues, hay una sobreexpresión anómala del gen TTR y aquí lo que hacemos es en ratones, por ejemplo, esto se validó inicialmente en 2018, se le da un tratamiento con esta modificación genética para eliminar la expresión del gen y esto al cabo de unos años, el año pasado, se demostró que llegaba a los pacientes. Y aquí tenéis el primero de los pacientes que fue tratado, Paddy Doherty,
que puede beneficiarse de este tratamiento, y esta es una enfermedad que sería de otra manera mortal, y que sin embargo, gracias a los experimentos con animales, pues esta persona ha podido sobrevivir. Aquí tenéis una especie de abanico de ejemplos en los cuales podéis ver, y podría seguir muchos más, y si me preguntáis, pues os podré responder. Todos los desarrollos de medicamentos y de terapias han pasado en algún momento por alguna fase con uno o varios modelos animales. Ahora os preguntaréis, ¿nosotros los investigadores podemos hacer lo que queramos con los animales? La respuesta es no. La respuesta es que tenemos unos códigos y tenemos unas normas muy precisas. En Europa tenemos la Directiva 63, que se aprobó en el año 2010, y que entró en vigor el 1 de enero de 2013 y que se traspuso al organigrama jurídico de cada Estado miembro. En España, esto se traspuso al Real Decreto 53 del año 2013. No os lo digo para que os reviséis el BOE con estas legislaciones, sino para que veáis que tenemos una legislación muy precisa que regula lo que podemos y lo que no podemos hacer. Porque lo primero que tenemos que tener claro con esta legislación es ¿a quién vamos a proteger? No a los investigadores. A quien vamos a proteger es a los animales. Y lo que vamos a regular es su uso en investigación y en docencia. Y lo que vamos a querer preservar es el bienestar animal, minimizando cualquier daño, dolor o incomodidad causada por la investigación. Y todo ello siguiendo unos principios que fueron establecidos en los años 50. Son unos principios que habréis oído hablar y que creo que es importante explicarlos. En el año 59, Russell y Birch son dos veterinarios investigadores norteamericanos. Se les ocurre que la mejor manera de utilizar animales en experimentación es respetando estos tres principios que tienen el nombre de las 3 R's. Las 3 R's porque son 3 palabras que empiezan por R: reemplazo, reducción y refinamiento. Y estas son las palabras que están tanto en la directiva como en el Real Decreto. ¿Qué quiere decir reemplazo? Bueno, lo que quiere decir es que debemos evitar el uso de animales en nuestros experimentos si ya existen métodos alternativos que nos permitan realizar esos mismos experimentos sin el uso de animales. Y esto es una exigencia de la ley, no es algo que nosotros podemos opinar. Si existe un método alternativo para el experimento que yo quiero hacer, tengo que utilizar ese método alternativo. No puedo utilizar animales. Eso quiere decir que regularmente tenemos que revisar las bases de datos donde se publican estos métodos alternativos porque cada vez hay más. Y además el reemplazo también quiere decir que tengo que utilizar la especie animal que suscite menos empatía social para realizar estos experimentos. Esto lo vais a ver a continuación. ¿Dónde yo miro dónde están publicados estos métodos alternativos? Tengo diferentes fuentes de información. En la Unión Europea existe una página web donde yo puedo consultarlo. En España tenemos la Red Española para el Desarrollo de Métodos Alternativos en la Experimentación Animal, REMA, que tiene una página web que mantiene toda esta información, y en Europa, en otros países, hay también bases de datos con métodos alternativos. ¿Esto está ocurriendo? Claro que está ocurriendo. Yo llevo más de 30 años trabajando con animales de experimentación, pero en los años 90 utilizaba muchos ratones en los cuales pues preguntaba a diferentes zonas reguladoras de los genes, a las cuales les unía un gen que convertía los tejidos de color azul. Fijaros, y aquí utilizaba pues decenas y decenas de ratones. Hoy en día no utilizo ninguno de estos ratones para esta misma pregunta. ¿Por qué? Porque yo tengo el genoma, tanto humano como el genoma de ratón y el genoma de otras muchas especies de mamífero relacionadas, y para saber dónde están los elementos reguladores que controlan la expresión del gen, ya no tengo que hacer experimentos con ratones. Ya le puedo preguntar al ordenador que me compare los genomas, y ahí donde se mantengan secuencias que están presentes en todas y cada una de las especies, tengo que deducir es que si se han conservado es que serán funcionalmente relevantes. Con lo cual, fijaros, el experimento ya me viene dado in silico, quiere decir a través del ordenador, sin necesidad de utilizar animales. El reemplazo implica elegir en cada momento los modelos animales que sean más adecuados.
Por ejemplo, yo si quiero preguntar sobre la expresión de un gen cualquiera y que no sé dónde funciona, no voy a utilizar primates no humanos, no voy a utilizar macacos. La legislación europea nos dice que los primates no humanos solamente los podemos utilizar cuando sea reglamentariamente, cuando esté obligado reglamentariamente o cuando sean para enfermedades que son realmente mortales para nosotros. Para todo lo demás, igual podemos utilizar incluso moscas de la fruta, o podemos utilizar los peces cebra, o podemos utilizar las ranas o las aves. Yo creo que todo el mundo entenderá que el perro, el beagle, no tiene que ser nuestro primer modelo animal para utilizar. De hecho, los perros se utilizan muy poco, pero cuidado, los perros son indispensables para validar las terapias génicas de enfermedades raras metabólicas, como por ejemplo las mucopolisacaridosis, enfermedades San Filipo y otras enfermedades. Cuando se han desarrollado tratamientos que se han desarrollado en el ratón, la legislación exige utilizar un segundo modelo animal que no sea un roedor. Y entonces el modelo animal que se utiliza preferentemente es el perro beagle. Son perros que han sido criados únicamente para este proceso. No son perros beagle que son recogidos del campo o son recogidos de gente. Son perros beagle que han sido solamente criados para este objetivo. Lo mismo, si en lugar de utilizar perros puedo utilizar cerdos, pues mucho mejor. Y si en lugar de utilizar cerdos puedo utilizar ratones, pues mucho mejor. Y si puedo utilizar aves o ranas o peces o moscas o incluso gusanos, pues mucho mejor. Yo creo que todos entenderemos que esto es una percepción social de la empatía que suscitan cada una de estas especies, y en cada uno de los casos tenemos que intentar usar pues aquellos animales que nos permitan resolver el experimento que queremos resolver, pero también respetando esta empatía, ¿no? Otras cosas que podemos hacer para reemplazar, que hacemos en el laboratorio, pues antes, pues por ejemplo, para verificar que un animal que habíamos criopreservado estaba bien congelado, descongelábamos el embrión, lo trasplantábamos a una ratona y esperábamos que naciera el ratoncito, verificábamos la presencia del gen mutado, pero ese ratoncito ya no nos servía para nada y lo sacrificábamos, lo cual era un desperdicio y era un uso inadecuado de los animales. Ahora lo hacemos eso mismo, pero sin llegar a implantarlo. Descongelamos el embrión, lo dejamos dividirse unas cuantas veces en el laboratorio y luego analizamos cada uno de estos embriones sin necesidad de implantarlos, con lo cual ya no nacen estos embriones. La segunda de las R's es la reducción. Tenemos que usar el número mínimo de animales, pero cuidado, el número mínimo de animales que nos permitan alcanzar conclusiones estadísticamente significativas. Por eso a mí no me dice nada que se use en un experimento 20, 200 o 2000. Se usará el número que corresponda. No tenemos que confundirlo con un número más bajo de animales. Tiene que ser el número que nos permita responder a la pregunta. Y además, esto nos va a evitar, si describimos todos los experimentos como lo hemos hecho, va a evitar que la gente tenga o nuestros colegas tengan que repetir el experimento. En el Reino Unido se desarrollaron unas guías que todos los investigadores tenemos el deber de seguir, en lo cual tenemos que describir todo lo que hemos hecho en el experimento con animales para que quien lea nuestros experimentos no tenga la tentación de volver a repetirlos, simplemente utilice los datos que nosotros le estamos dando. La reducción implica saber muy bien cómo diseñamos nuestro experimento y cuántos animales utilizamos en cada grupo experimental, lo cual va a ser distinto según la variabilidad del experimento. Claro, si estamos comparando una condición experimental con un control que están muy cercanas, pues tendremos que utilizar más animales para poder encontrar diferencias. Pero si en la experimental 2 lo comparamos con el control, que son muy distintas, pues con un número menor de animales llegaremos también a estas conclusiones. Otro ejemplo de reducción lo tenemos con el Consorcio Internacional de Fenotipación de Ratones, que lo que ha hecho ha sido generar ratones mutantes para todos y cada uno de los genes del genoma del ratón y del nuestro, ¿no? Estos son muchos ratones que son modelos de muchas enfermedades raras. Claro, ¿estos ratones dónde están? Bueno, estos ratones no están vivos, están congelados, están criopreservados, porque solamente se descongelan cuando son necesarios, ¿no? Nosotros formamos parte en Madrid del Archivo Europeo de Ratones Mutantes, EMMA, que es el que provee de estos ratones a los investigadores que lo necesitan. Fijaros, el hecho de tener los ratones congelados nos permite evitar
tener 50 animales cada año por cada una de las líneas de ratón. Estos son los números de individuos que necesitaría si quisiera mantener los ratones corriendo todo el año. El ratón tiene un ciclo de vida de unos 3 meses, con lo cual, fijaros, son 50 los animales que necesitamos cada año. Tenemos 8.000 líneas de ratones en este archivo EMMA, por lo tanto, si multiplicamos los dos números, son 400.000 ratones los que no nacen porque los tenemos criopreservados. Esto es una enorme reducción en el número de animales gracias a tenerlos congelados y solamente a descongelar aquellos que necesitamos. Fijaros, antes para congelar un ratón necesitábamos un montón de individuos, porque los métodos eran muy poco óptimos, eran muy poco elaborados. Ahora lo que hacemos pues, es con muy pocos ratones ya podemos hacer el mismo experimento. La tercera de las R's es el refinamiento, ¿no? Los investigadores debemos usar siempre los métodos más avanzados que reduzcan el sufrimiento o el malestar animal. Y cuidado, que es un refinamiento para con el animal, no para nuestra comodidad. Igual resulta que el método es más difícil para nosotros, pero es más llevadero para el animal. Y ese es el que tenemos que utilizar y tenemos que desarrollar. Por ejemplo, yo estoy transfiriendo embriones al útero de ratonas constantemente. Puedo hacerlo a la izquierda con un procedimiento quirúrgico, durmiendo a la ratona, abriendo la piel, abriendo el músculo, exponiendo el útero, haciendo un agujero en el útero y poniendo una cánula. Esto es relativamente sencillo para el investigador, pero es una cirugía de tomo y lomo para la ratona, que necesita analgesia después. A la derecha, fijaros, hay un espéculo. Yo pongo un espéculo transvaginal, que es exactamente lo mismo que se utiliza con las mujeres en las clínicas de reproducción asistida, y con un capilar flexible y a través del cérvix, yo deposito el embrión dentro del útero. Aquí no hay operación, no hay transabdominal, no estoy abriendo el ratón de ninguna manera y en unos pocos segundos puedo depositar el ratón. Esto hay que aprenderlo. La técnica es más compleja, pero es mucho mejor para el ratón. O para la anestesia, ¿no? No hay nada más sencillo para anestesiar que pinchar intraperitonealmente con una jeringa, pues el anestésico al ratón. Pero eso dura lo que dura máximo 30 minutos y si no somos muy duchos durante la operación y si nos está despertando el ratón, pues si le damos más dosis de anestesia corremos el riesgo de producirle una muerte repentina. ¿Qué es lo que nos hacen a nosotros cuando nos operan? A nosotros no nos pinchan en la barriga, a nosotros nos ponen un gas inhalador que es el isoflurano o otros gases que nos mantienen dormidos todo el tiempo necesario. ¿Qué pasa? Esto es infinitamente mejor para el ratón, pero lo que pasa es que a la izquierda tenéis el gasto de una sola jeringa y a la derecha tengo que comprar un aparato de inhalación que cuesta unos miles de euros. Pero fijaros, dado que es mucho mejor para el animal, es lo que tengo que utilizar. Fijaros, las leyes lo que nos garantizan es que la experimentación animal solamente ocurra en centros registrados por personal capacitado y adecuadamente formado y solamente tras haber obtenido el correspondiente permiso o autorización. Lo que nos dice la Directiva Europea es que cuando hay una propuesta de experimentación animal tiene que haber un comité local en el centro que valide y luego una autoridad competente que autorice. Según los diferentes países, la autoridad competente es distinta. Por ejemplo, en Francia es una única autoridad que distribuye estos permisos por todo el país. Lo mismo pasa en Reino Unido, pero por ejemplo en Alemania y en España las autoridades competentes son las comunidades autónomas. Nosotros en España, además de tener estos dos sistemas de verificación, tenemos un tercero, con lo cual es todavía más difícil hacer experimentación en España. Fijaros, tenemos un comité local que va a validar el experimento, luego tenemos un órgano habilitado independiente que va a evaluarlo y finalmente tenemos la autoridad competente, que es la comunidad autónoma respectiva, que va a autorizarlo. Hay 3 grupos de personas que van a evaluar la propuesta del investigador. Esto lleva del orden de varios meses, 3-4 meses. No es nada sencillo hacer una experimentación animal. Y esto quiero que lo entendáis, porque a veces se da la idea de que a mí se me ocurre un experimento el domingo por la mañana y llego el lunes a mi centro de trabajo y empiezo a pinchar ratones. Esto no es así. No puedo hacerlo. Yo tengo que argumentar, yo tengo que justificar que los animales son indispensables
para el experimento que quiero hacer con la enfermedad rara que estoy investigando, y si no lo justifico bien, y si no lo argumento bien, o por ejemplo, si existe algún método alternativo que permita hacer ese experimento, no me van a autorizar el uso de animales en esa investigación. Con lo cual, quedaros tranquilos que la investigación con animales es no solamente algo que está estrictamente regulado, sino que es algo que funciona. Esto es algo que se sigue escrupulosamente y es exquisita el cumplimiento de la legislación vigente. La percepción social de la experimentación es muy distinta, claro. Y os preguntaréis por qué hay personas que no quieren que se investigue con animales y tienen sus razones para ello, ¿no? Una manera de explicarlo es saber dónde situamos a las personas. Yo, por ejemplo, le concedo un estatus moral a las personas distinto del resto de animales. Esta es mi opinión personal. Yo creo que las personas necesitan un trato distinto que el del resto de los animales, lo cual no quiere decir que yo pueda hacer cualquier cosa con los animales, y por eso yo sitúo esta diferencia. Pero hay personas, hay sociedades, hay grupos en la sociedad que consideran que las personas están al mismo nivel que el resto de los animales. Entonces, cuando tú consideras que una persona tiene el mismo estatus moral que cualquiera del resto de los animales, tú no quieres hacer daño a otra persona, por lo tanto no quieres hacer daño a otro animal. Y este es el origen de muchos de los movimientos animalistas que hay que entender. Lo que pasa que, vuelvo a deciros lo que os decía al principio del seminario, que sigue siendo indispensable la experimentación animal. A veces los investigadores nos hemos tenido que enfrentar a situaciones complicadas, ¿no? En el año 2013, este grupo, que se llamó Stop Vivisection, quiso pedirle al Parlamento Europeo que se terminara con la experimentación animal. Consideraban ellos que ya no era necesario y consiguieron más de 1 millón de firmas. Es lo que se llama una iniciativa ciudadana europea, con lo cual se ganan el derecho de presentar esta moción ante el Parlamento Europeo. Lo presentaron y 2 años después la Comisión Europea rechazó esta propuesta porque consideró que era todavía prematuro la prohibición de la experimentación animal, porque seguía siendo necesaria, aunque aceptó que había que seguir promoviendo el uso de métodos alternativos. Esto os lo cuento porque hoy en día estamos ante otra iniciativa europea ciudadana que también persigue terminar con la experimentación animal, y los investigadores nos estamos agrupando para volver a contarle a la sociedad que todavía siguen siendo muchos los experimentos en los cuales necesitamos animales si lo que queremos es entender cómo se establecen las enfermedades y desarrollar algún tipo de terapia o algún tipo de tratamiento. ¿Qué es lo que ocurrió en 2013? Pues por parte de la comunidad científica, pues fue una reacción dispersa de acciones individuales no coordinadas. Y ahí pasó que estuvimos muy cerca de que se terminara con la experimentación, porque la sociedad no recibió la información adecuada, mientras que las personas que querían terminar con la experimentación estaban muy bien organizadas y llevaron su mensaje muy bien formateado pues, a los europarlamentarios, ¿no? Aparecieron diferentes instituciones que lo que querían era explicarle a la sociedad el uso de los animales en positivo, como Understanding Animal Research, entendiendo la investigación animal en el Reino Unido, o como la Declaración de Basilea, o como la Asociación Europea de Investigación con Animales. ¿Qué hicimos en España? En España se creó en la COSCE un grupo de trabajo. La COSCE es la Confederación de Sociedades Científicas de España, y lo que nos preguntamos es si le habíamos contado a la sociedad por qué seguían siendo útiles los animales, y resultó que habíamos asumido que esto se entendía y caía de perogrullo, ¿no? Y no hay nada que caiga de perogrullo. Hay que explicarlo, hay que arremangarse y hay que explicarle a la sociedad por qué siguen siendo necesarios los animales en investigación. Y este fue el documento blanco que publicamos en febrero de 2015. Lo siguiente que hicimos fue fijarnos en la experiencia de nuestros colegas británicos, que en 2014 lanzaron el Acuerdo por la Transparencia en Experimentación Animal, ¿no? Ellos le llaman concordato, pero nosotros no podamos llamarle concordato, por eso le llamamos acuerdo. En español, un concordato es un acuerdo con la Santa Sede, que no tiene nada que ver con esto. Por eso utilizamos la palabra Acuerdo por la Transparencia.
Ellos lo lanzaron en 2014 y nosotros no quisimos inventar la rueda y lo que hicimos fue adaptar ese acuerdo británico a España. Con el apoyo de esta Asociación Europea de Animales de Experimentación, EARA, y desde la COSTE, en junio aprobamos este lanzamiento, este acuerdo por la transparencia, y lo lanzamos en septiembre de 2016. Y tengo que deciros que me siento extraordinariamente orgulloso de que unos años después sean 163 las instituciones españolas, incluyendo a FEDER, que se hayan adherido, que apuesten por la transparencia. ¿Qué es lo que estamos diciendo en este acuerdo? Pues algo muy sencillo, que antes no hacíamos y ahora nos obligamos a hacer. El acuerdo es voluntario, no obligamos a ninguna institución a firmarlo, pero los que se adhieren a estos 4 puntos, a estos 4 compromisos. Primero, hablar con claridad sobre cuándo, cómo y por qué usamos animales de investigación. Segundo, proporcionar información adecuada a los medios de comunicación y a la sociedad en general sobre las condiciones en las cuales se realizan los proyectos de investigación con animales y sobre los resultados que se obtienen con ellos. Y no quedarnos con responder a la sociedad cuando nos piden preguntas, sino, en tercer punto, promover iniciativas de nuevo que generen mejor conocimiento y comprensión en la sociedad sobre la experimentación animal. Por ejemplo, días de puertas abiertas, por ejemplo, el vídeo que habéis visto con Patty, invitar a los pacientes, invitar a las sociedades, a las asociaciones de pacientes a ver cómo mantenemos los animales y qué es lo que hacemos con ello. Y además, finalmente, fijaros, nos auditamos cada año. No solamente decimos que vamos a hacer todo esto, sino que le pedimos a EARA, como institución independiente, que nos informe y que nos diga cómo estamos elaborando, cómo estamos ejecutando los otros 3 compromisos, ¿no? Informamos anualmente del progreso de este acuerdo y compartimos las experiencias que algunas instituciones hayan lanzado. Fijaros, aquí tenéis las 163 instituciones. Esto es una alegría enorme para mí y tiene que ser para todos, porque esto quiere decir que estas instituciones ahora, hoy en día, todas ellas, todas estas universidades, ahí tenéis a FEDER, pues apuestan por la transparencia. No tenemos nada que ocultar, porque estamos cumpliendo la ley estrictamente. Y lo que tenemos que trasladar a todo el mundo, a las asociaciones de pacientes, a la sociedad en general, es que el uso de los animales lo hacemos de forma estrictamente regulada y solamente cuando es estrictamente necesario. Fijaros, estas 163, la mayoría son centros de investigación, sociedades científicas, universidades, empresas, instituciones, parques. Tenemos 5 asociaciones de pacientes, incluyendo la Federación FEDER, y hospitales. Tenemos que aumentar tanto el número de asociaciones como el número de hospitales. Podéis ver toda la información en la página web del Acuerdo Español, que está dentro de COSTE, Acuerdo de Transparencia, muy fácil, y ahí veréis pues las diferentes instituciones y sus declaraciones institucionales, algo que antes no estaba. Antes las instituciones ocultaban que trabajaban con animales porque creían que esto era muy sensible y podía suscitar problemas. Pero eso es peor. Si tú no hablas de un tema, lo que estás transmitiendo es que quizá tengas algo que ocultar. Y esto suscita pues temores y resquemores en la población. Si no tienes nada que ocultar y estás cumpliendo la legislación, pues lo mejor es ser transparente. La transparencia es un valor en sí mismo y también en este apartado de experimentación animal. Lo que sucedió con Reino Unido y España sentó cátedra y de hecho hemos sido ejemplo para muchos otros países. Y digo hemos porque los ejemplos se han tomado a partir del ejemplo exitoso en España, no necesariamente del ejemplo británico. Y fijaros que en el 18 se unió Portugal, en el 19 se unió Bélgica, en el 21 se unieron Francia, Alemania y Países Bajos y también Nueva Zelanda, y en el 22 se unió Suiza. Hay más de 500 instituciones en todo el mundo que ahora apuestan por la transparencia y fijaros, 1 de cada 3 instituciones en el mundo, el 31%, son españolas. 1 de cada 3 instituciones que apuestan por la transparencia están en España. Yo creo que esto es algo que también nos tenemos que apuntar como mérito. ¿Cómo practicamos la transparencia? La practicamos, por ejemplo, explicándole a la gente las estadísticas que anualmente publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el MAPA. Son estadísticas relativamente complejas
que el mapa está obligado a publicar por parte de la Directiva Europea, también cumpliendo el precepto de transparencia, pero que nosotros lo que hacemos es utilizar estos datos para mantener un registro histórico y poder explicar a la gente cómo vamos. Por ejemplo, los últimos datos siempre se refieren al año anterior. En el 22 se publicaron del año 21 y en el 23, a finales de año, se publicarán los datos del 22. Por lo tanto, los últimos datos que tenemos hoy disponibles en España datan del 21. Si nosotros miramos el número de uso de totales de animales por año, fijaros que ha habido un repunte que era muy difícil de explicar en el año 21. Habíamos bajado paulatinamente respecto a los años anteriores y nos manteníamos por debajo de 800.000 animales por año y de repente pasamos el 1.200.000. Claro, esto había que explicarlo porque de repente yo os estoy diciendo que estamos reduciendo animales y ahora veis en la gráfica que se dispara. Claro, ¿por qué se dispara? Bueno, se dispara porque se incluyeron unos proyectos que incorporaban más de 500.000 de larvas de lubina. A estas larvas de lubina se alimentan espontáneamente, apenas se ven, son microscópicas, pero desde el punto de vista de la legislación, cada una de estas larvas diminutas tienen el mismo poder estadístico que un primate no humano, que un cerdo. Por lo tanto, esto es un contrasentido, porque ese 500.000 de larvas que se utiliza en un gran tanque para hacer una investigación de nutrición, de cómo se engordan mejor estas lubinas que luego nos vamos a comer, pues resulta que nos dan al traste con las estadísticas. Si eliminamos los peces de esta gráfica, entonces vemos que efectivamente, ha descendido el número de animales. ¿Para qué usamos los animales? Pues fijaros, a lo largo de los años, la barra más importante en azul quiere decir que los utilizamos en investigación. Luego hay una barra naranja que ha sido más o menos importante, entre un 10 y un 20%, que es el uso reglamentario. ¿Qué quiere decir un uso reglamentario? Antes os he dicho que para una terapia génica de enfermedades raras metabólicas, por ejemplo, para San Filipo u otras enfermedades, tenemos que utilizar perros Beagle. Eso es un uso reglamentario. O, por ejemplo, cuando tenemos candidatos de vacunas contra la COVID, tenemos que utilizar primates no humanos. No podemos no utilizarlos porque la única manera de que esos candidatos vacunales lleguen a ser testados en voluntarios en un ensayo clínico es precisamente si pasan primero el filtro de los primates no humanos. Eso, de nuevo, es un uso reglamentario. ¿Qué tipo de severidad, qué tipo de daño estamos causando a los animales en nuestros experimentos? Fijaros, la mayor parte de los experimentos causan un daño leve o moderado. De hecho, el 91% de todo lo que hacemos es leve o moderado y solamente un 6% son procedimientos severos. ¿Qué quiere decir un procedimiento severo? Pues imaginaros que tenemos que desarrollar un analgésico. Un analgésico tiene que ser algo que cure o que limite el dolor. Pero ¿cómo vamos a saber si es capaz de limitar el dolor? Pues para eso vamos a tener que causar dolor experimentalmente en el animal. Es la única manera de saber si ese analgésico va a ser útil para calmar el dolor. Y precisamente esto es un ejemplo de los procedimientos severos que, como veis, son una minoría. Esto se ha mantenido así a lo largo de los años. ¿Qué tipo de animales utilizamos? Pues fijaros que la gran mayoría pues, son entre roedores y peces y aves. Si nos fijamos en los roedores, la inmensa mayor parte de los animales que utilizamos son ratones, casi un 90%, seguido de ratas y de otros roedores. Y si nos fijamos en peces, en el último año, precisamente debido a este experimento con larvas de lubinas, la mayor parte son lubinas, seguidos de otros peces, de peces cebra y de salmones, pero la mayor parte son lubinas. Las especies pues, han ido cambiando a lo largo de los años y si os fijáis, en el último año la barra naranja se ha hecho más grande porque han aparecido todos estos peces, ¿no? Fijaros, esta es la evolución de los roedores a lo largo de los años. Fijaros que ha descendido. Esta es la evolución de los peces que ha aumentado. Fijaros en los perros, fijaros en los roedores que estamos en el orden de 500.000, pero en cambio en los perros, fijaros que estamos en el orden de 1.000, 1.100. Estamos utilizando muchos menos perros que ratones. Por ejemplo, primates, todavía menos
que los perros. Estamos utilizando apenas 600. ¿Y por qué hay un aumento? ¿Por qué hay un pico en los años 20 y 21? Pues precisamente porque teníamos la pandemia. Teníamos la pandemia y teníamos que desarrollar y probar estas vacunas contra la COVID, ¿no? ¿Cómo vemos que las diferentes instituciones se han adherido? Pues gracias a estas declaraciones institucionales que los diferentes centros presentan, donde explican por qué sigue siendo necesario pues, esa experimentación animal. ¿Cómo vamos practicando esa transparencia? Pues admitiendo los periodistas, los canales de televisión públicos y privados, haciendo ruedas de prensa, haciendo mesas redondas. Por ejemplo, este es un reportaje que se emitió por Radio y Televisión Española en el canal 24 Horas, donde explicábamos qué es lo que hacíamos con los animales de experimentación, o explicando pues, en cada año por qué se utiliza este número y qué es lo que nos lleva a utilizar ese número, o organizando jornadas de puertas abiertas, como esta que se organizó en Barcelona, en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, donde se explica, por ejemplo, veis todo lo que necesitas saber sobre investigación animal, quién, cómo y por qué, modelos animales. ¿Es útil la investigación con modelos animales? Lo mismo que estoy haciendo yo para vosotros, para FEDER, por hacerlo desde otras perspectivas, también invitando a la gente a esta formación presencial o haciendo seminarios en diferentes universidades. Este fue una vez que fui al CEU de Cardenal Herrera en Valencia, o escribiendo artículos en blogs, o yéndome incluso en sitios pues, que no son habituales, ¿no? Que esto es un pub, donde la gente se está tomando un gin tonic, y ahí en el pub hay un grupo que son los escépticos en el pub que invitan a hablar a la gente de estos temas, ¿no? Esto es hablar sin red. Yo tengo al lado personas que pueden estar o no de acuerdo con los animales, pero yo voy donde está la gente y les cuento y les explico, ¿no? O haciendo vídeos como el que habéis visto de Patty. También participando en las diferentes jornadas de transparencia que desde el año 21 se están organizando. Este año hemos organizado la tercera, que organiza la Asociación Europea de Investigación Animal, con declaraciones que se plantean y se llevan a los medios de comunicación, o por ejemplo lo que hemos hecho desde la Sociedad Europea de Bioquímica y Biología Molecular, haciendo vídeos donde le pedimos a los investigadores e investigadoras que en menos de 30 segundos nos expliquen por qué ellos están utilizando animales en su determinada enfermedad, cuál es la enfermedad rara que investigan y qué les aporta el uso de animales y por qué sigue siendo indispensable el uso de animales. Pues bien, con esto es todo lo que os quería contar y quería hacerlo dentro de una hora, con un máximo de una hora, para que tuviéramos pues esa media horita restante para comentar y responder a todas vuestras preguntas, dudas o cualquier cosa que queráis preguntarme. Muchísimas gracias por vuestra atención. Yo soy muy fácil de encontrar. Soy un investigador público en un centro público de investigación. Este es mi correo electrónico. Si ponéis mi nombre en Google, me veréis en todas las redes sociales. Tendréis mi teléfono, me podréis llamar y me podéis preguntar todo lo que queráis. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Montoliu, por esta clara e interesante presentación. Si le parece, vamos a abrir el turno Claro. de preguntas. Vale, sí que os agradeceríamos que, bueno, los que queráis intervenir podáis conectaros la cámara siempre que os sea posible, para así también ponernos cara. Venga, adelante. Y bueno, todo vuestro. Cualquier pregunta. Mira, yo creo que María José levanta la Sí, mano. María José. Sí, hola, gracias, doctor. Yo represento a AIPEF, Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar, y entonces tengo una duda. ¿Qué es mejor para esta enfermedad de la motoneurona, si investigar con ratones mutados o con el pez cebra? ¿Usted qué cree? Bueno, yo creo que cada experimento necesita una especie determinada. Tanto el ratón como el pez cebra son vertebrados como nosotros. Es que eso quiere decir, simplificándolo mucho, que tienen una columna vertebral. En el pez cebra está en el medio, en el ratón está en la espalda como en nosotros, ¿no? Entonces, precisamente por eso, porque somos vertebrados, las conclusiones que derivemos del uso de ratones o de peces cebra sean válidas para nosotros. Hay experimentos que se pueden hacer en pez cebra y permiten no utilizar ratones. De hecho, el pez cebra
a nivel europeo casi que se considera un método alternativo. Esto es un contrasentido porque el pez cebra sigue siendo un animal como los ratones, pero los peces cebra, digamos que suscitan poca o ninguna empatía a nivel social y por eso se promueve el uso de peces cebra en detrimento de los mamíferos. De hecho, con los peces cebra, que tienen prácticamente también muchos de nuestros genes, podemos desarrollar experimentos y podemos preguntar con lo que les ocurre a estas motoneuronas o que les ocurre a otras. De hecho, se pueden hacer incluso experimentos de comportamiento o experimentos de visión también con los peces cebra, con lo cual, si existe la posibilidad de utilizar peces cebra en lugar de ratones, yo tendería a utilizar primero peces cebra. Ahora bien, si los peces cebra no me responden a la pregunta que yo quiero hacerles respecto a si funcionan bien, mal o regular estas neuronas, no me quedará más remedio que utilizar ratones. Gracias. Muchas gracias, María José. Pasamos a Beatriz. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias, doctor Montoliu, por su presentación, que me parece fascinante, no solo por el tema en sí, sino también porque yo también soy una convencida de que la ciencia hay que acercarla a la sociedad, ¿no? Porque habitualmente disfrutamos de los avances de la ciencia y no somos conscientes de lo que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, un paciente recibe un tratamiento oncológico y esta persona desconoce la investigación que hay detrás. Y detrás de todo ha habido una experimentación animal. Al final lo que estamos es salvando la vida de las personas, ¿no? La experimentación animal también ha sido básica para desarrollar equipamientos médicos o tratamientos menos invasivos o, por ejemplo, si nos metemos en un aparato de resonancia magnética, lo podemos hacer porque en origen ha habido un animal que se ha metido primero y han podido ver cuáles serán los efectos de las máquinas. Entonces, claro, los que estamos, o sea, las personas que tenemos que ir a los hospitales o tenemos que recibir todo ese tipo de tratamientos, es muy importante que sepamos que ha habido un grupo de científicos, que no son científicos locos efectivamente, que maten por matar, sino que con una regulación muy estricta han tenido que utilizar estos modelos animales, ¿no? En el caso de la investigación en enfermedades raras, de las que se conoce tan poquísimo, porque se calcula más o menos que solamente hay un 20% de las cuales hay investigación, pues no se puede obviar que la experimentación animal es una apuesta necesaria. Nosotros, por ejemplo, en la Fundación FEDER, que tenemos nuestra convocatoria anual de ayudas a la investigación, vemos que la mayoría de los proyectos pues requieren utilizar pues sobre todo ratones o peces cebra para su experimentación. O sea que es una realidad y es fundamental trasladar a las personas, a la sociedad en general, que ahora mismo no hay... Y así fue en nuestro caso. Nosotros fuimos a un laboratorio que recibió en su momento también una de estas ayudas que destinamos también, en este caso, al diagnóstico de tipos de albinismo, pero también al uso de estos conocimientos en los modelos animales. Gracias a los modelos animales podemos progresar sin necesidad de molestar a los pacientes. Claro que sí. Entonces, bueno, para concretar un poco la pregunta, a mí me fascina mucho el tema de los organoides y hace poco tiempo vi que se había conseguido como hacer un prototipo de cerebro in vitro, digamos, un prototipo para estudiar las interacciones neuronales, la glía, en fin, todo este complejo sistema, ¿no? Claro, dentro de las enfermedades raras hay un porcentaje muy grande que tienen síntomas neurológicos o son de origen neurológico, ¿no? La pregunta sería, estas a día de hoy, ya usted nos ha explicado claramente que son un complemento, pero no son una alternativa, digamos, para eliminar la experimentación animal. La pregunta sería, ¿qué perspectivas de futuro pueden tener los organoides? Si pueden tener más interés para unas determinadas enfermedades u otras, y luego el tema computacional, ¿cuál es el papel de la computación dentro de la experimentación animal? ¿De qué manera sustituye al ratón, digamos? Bueno, por partes, muchas gracias, Beatriz. Los organoides cada vez son más complejos. Cada vez somos más capaces de incorporar nuevos tipos celulares. Por ejemplo, si nosotros cogemos un cerebro, un riñón, un corazón, en el cerebro no todos son neuronas, ahí hay vasos sanguíneos, ahí hay también fibroblastos, ahí hay tejido mesenquimal y todos estos tipos celulares hay que reproducirlos.
Hay algunos que cuestan más que otros, por eso un organoide de cerebro, pues por el momento no va a poder ser nunca un cerebro. Ahora bien, si nosotros hacemos organoides a partir de una biopsia de un paciente, por ejemplo, con el síndrome de Dravet, que tiene crisis epilépticas sucesivas, etcétera, podemos evaluar si esa neurona está funcionando bien, mal o regular en los organoides. O, por ejemplo, cualquiera de los muchos síndromes de delección que causan los trastornos del espectro autista, que es un cajón desastre donde hay multitud de alteraciones neurológicas. Lo que podemos hacer en estos organoides es intentar reproducir en estos proyectos de cerebro las alteraciones que aparecen en cada una de estas neuronas. Claro, esto no es exactamente lo mismo que preguntarle a un ser vivo con un cerebro que tenga o no tenga la mutación cuál va a ser su comportamiento, pero nos permite acercarnos a, por ejemplo, a terapias. Si resulta que el gen afectado, para entendernos, es un receptor o un canal que está en la membrana de la célula, los canales se abren y se cierran y dejan pasar o no los neurotransmisores. Pues si el problema resulta que es un problema de un canal, nosotros podemos utilizar drogas o medicamentos que abran el canal si tiene que estar abierto y está cerrado, o lo cierren si tiene que estar cerrado y está abierto. Y esto no necesariamente tenemos que utilizar animales, y una primera inspección, una primera monitorización la podemos hacer utilizando estos organoides. La computación es esencial, y es esencial sobre todo acordaros que en enfermedades raras hay dos situaciones o dos elementos que son fundamentales. Primero, saber a qué nos enfrentamos, diagnóstico, cuál es el gen que está afectado y cuál es la mutación, y en segundo lugar, cuál es la terapia que podemos desarrollar para solucionar ese problema. Para la primera, sabéis que hay un montón de personas con enfermedades raras que están diagnosticadas clínicamente, se ve cuáles son las alteraciones, pero no sabemos cuál es el fallo genético. Y eso es un problema muy importante. Es un problema muy importante porque hasta ahora teníamos pues prácticamente muy pocos genomas de referencia que utilizábamos para comparar. Habréis oído hablar últimamente que se ha publicado lo que se llama el pangenoma. El pangenoma es un conjunto de genomas, de más de 40 genomas, si quieren llegar a tener más de 300, que recogen la variabilidad genética que tenemos las personas. Las personas, cada una de nosotros tomadas 2 a 2, nos diferenciamos en un 0,1%. 0,1% de todo nuestro genoma, teniendo la cantidad de millones de letras que hay, un 0,1% son 3 millones de letras. Con lo cual, saber cuál de esas letras, de esas 3 millones, es la causante de la enfermedad no es ni medio fácil. Y eso es lo que nos lleva a veces a retrasar que el diagnóstico tarde 4 o 5 años, porque tenemos que hacer pruebas experimentales para hacerlo. Con el pangenoma lo que tenemos es no solamente una fotografía. Si estuviéramos construyendo un puzzle, imaginemos que tenemos un puzzle para construir. ¿Y qué necesitamos para hacer un puzzle? Pues necesitamos la fotografía de referencia, la fotografía. Pero claro, si la fotografía no concuerda con lo que genera el puzzle, o nos van a sobrar piezas o nos van a faltar piezas. Lo que nos hace el pangenoma es como si fuera una caja de puzzle que en lugar de tener solamente una foto, tuviera 40 fotos. Y que nosotros lo que tenemos que hacer, los investigadores, es para cada persona decidir qué foto es la que vamos a utilizar de referencia, porque eso nos va a permitir saber cuál es el fallo, cuál es la alteración que tiene esa persona. Y para eso necesitamos la inteligencia artificial, necesitamos los algoritmos y necesitamos un gran poder de computación. Gracias. Más preguntas. Beatriz tenía la mano levantada también. Hola, buenos días. Hola, Bueno, ¿qué tal? lo primero, agradecer al doctor Montoliu, no es la primera vez que le escucho, aunque bueno, soy una mamá, una simple mamá, no. Yo y soy me da un también simple papá, yo soy un simple papá también. Aquí estamos todos iguales.
Sí, pues agradecerle pues, la divulgación, ¿no?, del trabajo que se hace en los laboratorios, porque de primera siempre provoca cierto rechazo, ¿no?, la investigación con animales, y yo creo que es fundamental para entender y para aceptarlo y saber que es, pues, es indispensable, ¿no? Y luego, yo soy una mamá de una niña con una microdelección, una enfermedad rara, y quería saber en qué punto están las investigaciones. Bueno, sobre todo algo que afecta a muchos niños, ¿no?, con enfermedades raras, que es la discapacidad intelectual. Cómo se investiga en el laboratorio con animales, si se puede, si no, Sí, si sí. hay tratamientos, terapias, fármacos generalizados para tratar este problema o no. Bueno, Muchas pues gracias, Beatriz, por la pregunta. Efectivamente, antes he dicho que a nivel de trastornos neurológicos o trastornos del espectro autista son muchos, y muchos de ellos cursan con un fragmento que puede ser más o menos grande de un cromosoma que falta, ¿no? Estas microdelecciones o delecciones que afectan a uno o a varios genes, y que cuando faltan estos genes, pues producen estos desajustes en el sistema nervioso central que nos cuesta mucho de entender y de estudiar. Pues bien, como has visto, si comparamos los cromosomas humanos y los cromosomas del ratón, pues prácticamente para cada segmento humano tenemos su correspondiente segmento de ratón. Esto se ha hecho, pues, por ejemplo, con el síndrome de Down, y se ha hecho con otros síndromes en los cuales se ha reproducido esas deleciones que aparecen en los pacientes en la parte correspondiente del cromosoma de ratón, que representa la misma parte que ha desaparecido del cromosoma humano. ¿Cómo le podemos pedir a un animal si tiene alterado o no su desarrollo cognitivo? Bueno, pues hay diferentes pruebas que se pueden hacer. A los ratones, por ejemplo, no les gusta nada el agua, no les gusta nadar, y cuando se les pone en una piscina, lo primero que hacen es intentar buscar algún sitio donde apoyarse o salir fuera del agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, una piscina circular que nosotros ponemos, y el agua es lechosa para que no puedan ver qué es lo que hay dentro del agua, y en algún sitio de esa piscina le ponemos una plataforma que está inmediatamente por debajo de la superficie del agua. El ratón no la ve, pero de tanto nadar y buscar una manera de salir de la piscina, da con ella. Y cuando da con ella dice: casa, está salvado, y se queda tranquilo. Claro, si esto lo hacemos varias veces y la habitación tiene diferentes formas para orientarse, el ratón aprende, y cada vez le cuesta menos. Da igual desde dónde lo tiremos al agua, que irá lanzado donde está esa plataforma, ¿no? En cambio, si hemos afectado su desarrollo cognitivo, ese proceso de aprendizaje va a ser menor. Eso también se puede ver, pues, en lo que se dice, pues, lo que son las exposiciones a algo que les produce angustia, ¿no? Pues hay gente que le produce angustia a las grandes alturas, ¿no? Asomarse a un balcón de un edificio de 200 metros de altura, pues hay mucha gente que le produce angustia. Pues a los ratones también. A los ratones, pues también les produce ese mismo sensación cuando los ponemos al límite. No hace falta que sean 200 metros, que pueden ser 1 metro, ¿no? Entonces directamente el ratón huye de esa esquina, ¿no? En cambio, si tiene alterado su percepción cognitiva, si tiene alterado, pues va a ser un ratón que le va a dar igual estar cerca de la esquina que estar alejado de la esquina, ¿no? Por lo tanto, de una forma un poco indirecta, son muchos los test comportamentales que nosotros podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, te puedes preguntar, ¿cómo estudio la visión yo en los ratones, ¿no? Pues esto lo hago gracias a un trabajo que hacemos en colaboración con un electrofisiólogo, un médico que está en la Universidad de Alicante, que se llama Nicolás Cuenca, y lo que ponemos al ratón en el centro de un cilindro de plástico transparente, y el ratón está dentro de una caja donde hay 4 pantallas de televisión, pantallas de ordenador, que miran hacia el ratón.
Las 4 pantallas están controladas por el mismo ordenador y lo que hace el ordenador es lanzar una barra negra que va pasando de un extremo a otro de la pantalla, entra en la siguiente pantalla y va dando la vuelta. Si el ratón es capaz de ver, el ratón va a tender a mover la cabecita en la misma dirección en la cual se mueve la barra. Nosotros tenemos una cámara de vídeo y podemos calcular cómo se mueve el ratón en función de cómo se mueve la barra, y esto es como nosotros llevamos el ratón al oftalmólogo, con lo cual digamos que hay diferentes maneras de interpretar cómo se producen estas alteraciones y cómo se mejora ante un tratamiento para cada una de las enfermedades raras que investigamos. Más cosas. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien que quiera hacer alguna aportación, alguna curiosidad acerca de lo que ha expuesto el doctor Montoliu? Yo creo que el mensaje final que quiero daros es que os quedéis con que los animales siguen siendo todavía indispensables para muchas enfermedades, en particular enfermedades raras, y que el uso de los animales es algo que está súper, extra, mega regulado. No hay nada que esté tan regulado como la experimentación animal. Yo María José quiero preguntar una cosa. Usted antes ha hablado de todas las asociaciones científicas y que había 5 asociaciones de pacientes, entre ellas FEDER, que se había adherido al acuerdo de transparencia COSCE. Espero haberlo apuntado bien. Nosotros estamos dentro de FEDER, pero somos una asociación pequeñita, somos 300 asociados. Si la junta directiva y los asociados, eso claro, nosotros funcionamos de manera transparente y todo se hace en asamblea, ¿no? Todo se ratifica en asamblea. Pero, o sea, es mandar una carta y adherirnos a... Es muy fácil, es muy fácil. En la misma página web de COSCE se explica el procedimiento, pero yo se lo digo muy fácilmente. Básicamente, si una asociación quiere también formar parte del acuerdo de transparencia, además de estar indirectamente porque estás dentro de FEDER, si queréis formar parte explícitamente, pues solo tenéis que decírnoslo, tenéis que manifestar vuestro interés. No hay ninguna firma de ningún documento, esa voluntad ya nos vale. Y lo siguiente que os vamos a pedir es que en vuestra página web tengáis un texto donde pongáis vuestra declaración institucional de cómo percibís vosotros la experimentación animal. Tenemos unos textos modelo que podéis usar o podéis hacer vuestro texto, pero de alguna manera tenéis que explicitar vuestro apoyo a la experimentación animal responsable. Y en tercer lugar, y lo último que os pedimos, es unas 2 personas con su correo electrónico para que las vamos a suscribir a una lista de correos electrónicos que nos mantiene unidos y que cada año pues, utilizamos para compartir experiencias de transparencia. Es muy sencillo unirse al acuerdo de transparencia. Y si no, me ponéis un correo electrónico a mí y esto te lo escribo en un correo para que lo tengas bien claro. Una cosa personal. Nosotros, claro, somos muy desconocidos porque la paraparesia no hay mucha investigación. Esto es así para muchas enfermedades raras. Sí, entonces hay muchos genes implicados, no es como cuando hay solo uno y tal, es multigénica, poligénica. Entonces, ya sabemos que el más habitual es el SPG4 y tal, y sabemos que hay ratones mutados, pero he entendido que en Madrid hay ratones mutados, no sé si del SPG4 o no, congelados. Sí. Porque claro, traerlos desde Estados Unidos o así tiene un coste elevado. Esto es uno de los motivos por los cuales creamos el archivo europeo. Tenemos 8.000 ratones mutantes de diferentes tipos, en los cuales, pues, si un investigador está deseando trabajar en ellos, no tiene que volver a hacerlos, no tiene que pedirlos desde Estados Unidos y lo puede pedir aquí en alguno de nuestros centros europeos y los va a poder obtener sin ningún tipo de problemas. Y son muchas las enfermedades raras que están asociadas a muchos genes. El albinismo, que parece que solamente debería estar asociado a un gen, llevamos 22 genes
que causan diferentes tipos de albinismo y todavía no tenemos claro que los conozcamos todos. Gracias. Bueno, por el chat agradecen, ¿no? Tanto el tiempo como las explicaciones. Es verdad que, como dicen, es un tema muy controvertido, ¿no? Y es necesario hablar de ello de una forma abierta. Pues muchas gracias a todos, porque Gracias. para mí es un placer siempre el poder contribuir a esta transparencia. Yo creo que las cosas hay que explicarlas, hay que hablarlas y las preguntas hay que resolverlas. Si os habéis quedado con alguna duda o al cabo de un rato o mañana o la semana que viene o el mes que viene os surge otra duda, me podéis consultar siempre y en todo momento, por email, por teléfono, como queráis. Muchas gracias. Bueno, pues por nuestra parte, por parte de FEDER, agradeceros a todos, ¿no? el tiempo, el haber compartido este espacio, por supuesto al doctor Montoliu, por el compartir su experiencia con nosotros, ¿no? Y su conocimiento. Y bueno, y a todos vosotros por haber participado. Se os facilitará la grabación del webinar para que podáis acceder a él siempre que lo necesitéis. Y bueno, y también os facilitaremos una encuesta de satisfacción para que podáis darnos feedback y vuestra opinión con respecto al webinar de hoy. Así que muchísimas gracias a todos. María, muchas gracias María, Beatriz y todos los FEDER, y muchas gracias a todos los que estáis aquí a título individual o representando a las asociaciones. Veo entre las preguntas que me preguntan la página web de la experimentación animal. Es muy fácil. Ponéis en Google COSCE y transparencia en experimentación animal y vais a ir directos. Es lo más fácil. ¿De acuerdo? Venga. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Ya me pasaréis el enlace, Beatriz. Sí, sí, Sí. de acuerdo. Gracias. Adiós, buenas tardes. Adiós. Adiós. Hasta luego.